24 horas Central. Bueno, este 25 de febrero va a quedar en los registros como el día en que Chile se paralizó, se detuvo. Y no fue solo un hecho técnico, también fue un día de emociones encontradas. Las rutinas de millones de chilenos tuvieron que cambiar, muchos lo pasaron muy mal, especialmente cuando cae la noche, todo por culpa de un apagón sin precedentes en una jornada que nos recrea Josefa Bustos en la siguiente nota. ...25 de febrero, poco después de las 3:15... una tarde de verano para la que seguramente todos teníamos un plan distinto. Volver a casa, terminar las vacaciones, salir a trabajar, algún control médico. El apagón afectó a 14 regiones, más del 98% de la población chilena. Pero al comienzo, en las calles, eso sí, nadie lo sabía. Voy con mi guagua, con mi mujer y mi otro hijo. Tenemos que caminar lógicamente porque perdimos pasajes, perdimos micro, perdimos metro, perdimos todo. ¡Oye, se cortó la luz! No solo fue un corte de energía, sino una interrupción abrupta a la rutina de millones de chilenos. Un golpe de incertidumbre que con las horas crecía cada vez más. No podemos trabajar porque no hay luz, la galería se queda totalmente oscura. No pueden funcionar. Para nada. Quilombo. Caos en los paraderos y en terminales, ascensores parados, semáforos negros, trenes que se detuvieron en la nada. Centros comerciales que debieron cerrar, hasta parques de diversiones. Todo falló. Se cortó la luz del boomerang. ¿Imagino alguna vez el metro así? Apagón nacional. El metro me bajé y pum, fui a apretar el ascensor y apagó la luz y quedé encerrado. ¿Cuánto rato estuvo ahí? Más de media hora. La confusión, el miedo y el impacto de un apagón sin precedentes marcaron una jornada difícil para la que el transporte público tampoco dio abasto. No tenemos comunicación, es súper complejo, las redes están medias caídas. No pasa absolutamente nada, mucha gente en los paraderos esperando micro. En distintas regiones hubo problemas en el tránsito, evacuaciones de edificios, de oficinas. Un paréntesis en un país que no sabe detenerse. Solo el terremoto nos frenó así. Aquí un caballero a entregar agua. Todo el mundo tiene sed, amigos, hay que ayudar nada más. Con la calor que hace y toda la gente necesita un poquito de agua, así que no, muy buena la acción de hombre, se le agradece. Con cientos de ciudades en pausa, se sabía que entrada la noche el panorama sería aún más preocupante. ¿Y hasta aquí he tratado de tomar el micro? ¿A dónde va usted? Hasta Gladys Marina, hasta Maipú. La gente se desespera. ¿Tú a qué piso vas? Al 15. Partiendo, emprendiendo el viaje. A la mascota, sí. Segunda vez que ya bajamos desde que se cortó la luz. Se anunció estado de excepción constitucional, de catástrofe. Y con él se tomaron medidas, un toque de queda que partió a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana desde Arica a Chiloé. ¿Anda con salvoconducto? Sí, me enteré por la radio. Se desempolvaron radios a pila y linternas, se pusieron velas, luminarias solares en alguno que otro balcón. Así los chilenos esperaron en casa que se repusiera el servicio. Con intermitencias y primero en algunas comunas, luego en otras, la luz empezó a volver. Las autoridades investigan qué ocurrió mientras millones de chilenos se preguntan ¿y si vuelve a pasar? ¿Quién responde por los daños? El FERNAC ya anunció que oficiará a empresas eléctricas, de telecomunicaciones e incluso sanitarias de agua potable, de eventos y transportes para buscar compensaciones a los clientes afectados. Estamos en una fase de cuantificación y recabando toda la información necesaria para evaluar las acciones de protección que correspondan. Vamos a activar las acciones de protección que nos permite el marco de la ley. Nos fuimos todos a negro otra vez. El 25 de febrero seguramente quedará en los registros como el día en que Chile se apagó y muchos lo pasaron mal. Un 25 de febrero que paradójicamente echó luz a las vulnerabilidades que no sabíamos que teníamos y que dejó más preguntas que respuestas.
Bueno, y a propósito de esto, el coordinador eléctrico anunció medidas. Natalie Catalán está en este lugar. Vamos a tener algunas respuestas sobre, por supuesto, qué habría pasado detrás de este corte. Natalie, tú con la información, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Claro, en este lugar donde estamos nosotros, frente al edificio del Coordinador Eléctrico Nacional, lo pueden ver a mi espalda, en este lugar se concentraron todas las preguntas, Iván, que siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se demoró tanto la reposición en el servicio? ¿Qué fue lo que falló y quiénes son los responsables? Es parte de lo que le consultamos precisamente al presidente del Consejo Directivo, quien comenzó esta conferencia de prensa que dio durante esta jornada, tildando como inaceptable lo ocurrido durante la jornada de ayer y que mantuvo a 8 millones de personas sin energía eléctrica por más de 6 horas. Anunció también medidas. La primera, contra la empresa ISA Interchile, la responsable precisamente del lugar donde se produce el origen de este apagón masivo. Una auditoría técnica que va a buscar también entender el origen del problema y también cuáles son las responsabilidades. Otra auditoría técnica a otra empresa. La primera tenía relación con el origen del problema. La segunda tiene la responsabilidad de por qué no se repuso en el tiempo acordado. Es en ese sentido la empresa a cargo de la plataforma que permitía monitorear este sistema y que además va a ser también auditada. Se llama Transelec. Son preguntas que están pendientes, pero también lo otro pendiente es saber cuáles son las responsabilidades de los organismos privados que entregaban el suministro de energía eléctrica y los organismos públicos a cargo de regularlos. El informe en la nota de Sebastián Marín. Lo que está pasando en los hospitales. Acá hay una fragilidad del sistema. Yo creo que esa es una pregunta que hay que responder con posterioridad. Y es la gran interrogante que quedó tras la falla entre las líneas de Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar entre Vallenar y Coquimbo, que desencadenó en un apagón de una magnitud inédita. Lo que ocurrió ayer se produjo por errores de gestión durante el manejo de crisis. Y esos no son por falta de inversión, sino errores de gestión durante el manejo de la crisis y la recuperación del servicio. El sistema eléctrico nacional es aquel que transmite energía desde Arica y Parinacota hasta los lagos para ser distribuida a los hogares. Si existe una falla en la columna vertebral de este sistema, como la de este martes, se produce un efecto dominó. Esta línea tenía una cierta protección que no debió haber operado en esa condición operacional. Y al hacerlo, desconectó la línea y provocó este efecto cascada que nos dejó en un apagón. En realidad esto fue una falla puntual, no es que hubiera daño, no es que hubiera habido una torre que se hubiera caído. Hubo que reponer el sistema y que tardó las 6 horas o más que finalmente demoró. Y es ese precisamente otro punto que provocó discusión, el tiempo que demoró en volver la luz. La falla, como la prolongación de ella, son producto de protocolos y estándares que no se cumplieron por parte de distintas empresas privadas, cuya investigación va a tomar un tiempo, pero vamos a buscar a los responsables. El protocolo es insuficiente, pero no es un problema exclusivamente de las empresas privadas. Funciona de una manera público-privada. Aquí hay un ente que coordina, el cual también está involucrado en el tema. En concreto, la empresa ISA Interchile, a cargo de las estaciones que provocaron el corte, aseguró que arreglaron la falla en menos de 45 minutos. Sin embargo, la reposición total del sistema superó las 6 horas. ¿Cuál fue la razón? Probablemente la falla no hubiera tenido una consecuencia tan grande si no hubieran ocurrido una serie de eventos que al parecer ocurrieron, y esa recuperación debería haber sido más rápida. Y esa serie de eventos fueron problemas en otras centrales eléctricas de emergencia que, ante una falla como la de este martes, tienen que inyectar energía al sistema, pero según las primeras indagaciones, también presentaron inconvenientes. La central Rapel tuvo una serie de inconvenientes que demoró mucho su entrada en servicio para recuperar la RM, y eso es parte de la investigación que estamos haciendo, el análisis de falla, para concluir cuáles fueron los motivos de esa demora. Nos encontramos aquí en Maipú, hubo un apagón total en Santiago de Chile. El último evento similar en nuestro país ocurrió en 2011, cuando casi 10 millones de personas quedaron sin luz. Esa vez, la reposición del suministro fue más rápida. Y en esa época ocurrió una falla también en el sistema de 500 kilovolts en el norte. La reposición del sistema duró solamente 3 horas. Han habido varias justificaciones que se han dado en entrevistas, digamos, por parte del Coordinador Eléctrico Nacional. Pero lo que es cierto es que las responsabilidades tienen que ser investigadas. Lo que tenemos que investigar ahora es, 1, ¿por qué ocurrió?
¿cómo hacemos que esto no se repita? O si se llega a repetir, tengamos mayor capacidad de reponernos más rápidamente. Si bien un evento de esta magnitud es poco probable, sí es posible. Repetimos la pregunta, ¿qué tan frágil es nuestro sistema? Un país, digamos, largo y angosto, nuestra red eléctrica tiene las mismas características, es larga y angosta, ¿ya? Y eso hace que el sistema sea inherentemente frágil, no es enmallado. Tenemos un sistema frágil, por lo menos desde el punto de vista de la transmisión. También desde el punto de vista de la distribución tenemos un consenso en que hay que mejorar el sistema de distribución. En general es un sistema de redes. Hoy día las redes en Chile necesitan un update importante. Ese modelo, yo diría que está bien pensado, pero evidentemente hay piezas y partes que siempre están desafiadas. La distribución la vimos desafiada en invierno, cuando los grandes vientos hicieron que se cayeran las líneas de transmisión en la ciudad. La transmisión le ha costado ir al ritmo de la velocidad de las nuevas energías renovables. Faltan más líneas de transmisión. Una discusión que se da en medio de auditorías y análisis para determinar con precisión la causa de la falla inicial y la demora en la recuperación del servicio. Además de investigar a la transmisora ISA Interchile, el coordinador eléctrico instruyó una auditoría a la empresa Transelec. Conclusiones que irán surgiendo dentro de los próximos días y semanas. Ahora. Bueno, y a más de 24 horas de esta emergencia del corte eléctrico, casi la mitad de los habitantes de Antofagasta están sin suministro de agua potable. Imagínese usted la situación. Y esto podría extenderse hasta mañana debido al corte de luz que afectó a nuestro país. Ivana Chavarría tiene los detalles. ¿Cómo te va, Ivana? Buenas noches. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, muchos antofagastinos sin agua potable. Afortunadamente el número de clientes ha ido bajando, pero en este momento serían cerca de 37.000 las personas que ya cumplieron más de 24 horas sin una gota de agua potable en las llaves de sus casas. Imagen en vivo de Felipe Arredondo que nos muestra uno de los cerca de 30 puntos de distribución de agua potable que ha debido instalar la sanitaria, principalmente en el sector norte de la ciudad de Antofagasta. Y es que, como decíamos, se cortó la luz y también se cortó el agua. Pero ¿qué es lo que pasó? Gran parte de Antofagasta se abastece de la desaladora, una planta que nos señalaban requiere gran potencia energética. Al cortarse la luz, esta no puede operar al 100%. Y lo más preocupante es que no tiene los sistemas de respaldo suficientes para poder actuar, por ejemplo, en caso de contingencia o de una emergencia como la que se vivió durante la jornada de ayer. Hay varios proyectos, hay varias ideas, pero por ejemplo le preguntábamos hoy día al gerente de la sanitaria si es que ellos tienen algún plan a corto plazo. Nos decían que, por ejemplo, poder entregar esta potencia energética es similar a tener cerca de 30 hectáreas de paneles solares, por ejemplo, o una cancha y media de fútbol de básicamente generadores, algo que es prácticamente imposible. Nosotros conversamos hoy día con autoridades en un COGRID sobre esta situación, el principal problema hoy día en Antofagasta, el agua potable. Escuchemos. En las próximas horas ya vamos a tener certeza a partir de las 23:30 de que el suministro ya va a estar restablecido en su totalidad. Para eso, que le llegue agua al último cliente puede demorar entre 3 a 6 horas, así que ya esperamos que para la mañana o a primeras horas del día de mañana ya tengamos el 100% del suministro de agua potable acá en la región de Antofagasta. Escuchábamos entonces a eso de las 23:30 horas ya se debería estar terminando la reposición del suministro de agua potable, pero eso no significa que la gente va a tener agua a esa hora, sino que luego de entre 4 a 6 horas recién el último cliente va a contar con agua potable en las llaves de sus domicilios. Por ahora van a seguir estos puntos, estos estanques que han sido distribuidos en diferentes lugares de Antofagasta para entregar el suministro de agua potable. Se espera que ojalá mañana a primera hora los antofagastinos ya cuenten con por lo menos lo básico, el agua potable dentro de sus hogares. Sí, claro, una jornada sin luz, 2 sin agua, una situación bastante indeseable que se está viviendo ahí en Antofagasta. Iván, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y vamos a revisar a continuación el minuto a minuto, la cronología del control de daños del gobierno en medio de esta emergencia. A ver, evalúelo usted, ¿actuó rápido el Ejecutivo? ¿Fue adecuado el manejo de la crisis? Interrogantes que hoy son parte del debate político. Mire. ¿Alguna información? Al COGRID Nacional se va a entregar el reporte. Todos los antecedentes se van a entregar en el contexto del COGRID. Fue la primera y circunstancial vocería tras el masivo corte de luz que partió a las 3 de la tarde con 16 minutos del martes. Luis Cordero se trasladó rápidamente a Senapred sin saber aún que la situación escalaría a una crisis nacional. La primera medida, citar al COGRID.
En paralelo, el presidente de la República desarrolló otra gestión. Gabriel Boric se trasladó a la Central de Gestión Operativa de Carabineros a monitorear la emergencia junto al alto mando de la institución, cuando todo era confusión. En medio de la incertidumbre, la ministra del Interior, Carolina Toá, interrumpió su reunión y dio la primera vocería oficial desde el COGRID a las 4 de la tarde con 25 minutos. La intención era clara, llamar a la calma y frenar las especulaciones. Y dar tranquilidad. Está trabajando todo el sistema eléctrico. No hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema. En este punto de prensa se confirmó la continuidad de los servicios médicos y también surgió el primer compromiso, que el suministro eléctrico se iría reponiendo en las próximas horas. A las 5 de la tarde con 26 minutos se confirmó una segunda gestión paralela de Boric, el sobrevuelo de Santiago en helicóptero junto al director de Orden y Seguridad, Enrique Monraz. Presidente, un segundito. El metro continuaba paralizado, generando caos en las calles. El sistema de telecomunicaciones también colapsó, dificultando la comunicación entre las autoridades y la ciudadanía. En las regiones también existió confusión y escasas vocerías locales para explicar lo ocurrido. Fue entonces que a las 6 de la tarde, con 38 minutos, tuvo lugar una segunda vocería en Senapred. A evitar viajes innecesarios, estamos preparándonos para ir reforzando los servicios de transporte público, para poder ir brindando esa movilidad con toda la carne en la parrilla que tenemos disponible. A 4 horas y media de iniciada la emergencia, la ministra del Interior anunció la decisión del presidente de decretar un estado de excepción constitucional por catástrofe, un toque de queda desde las 22 horas del martes hasta las 6 de la mañana del miércoles. La primera preocupación que tenemos, y esa es la razón de esta declaración, es dar seguridad a las personas. Es que en el horario nocturno nadie se aproveche de este corte para causar daño, para generar delitos. A las 10 de la noche con 22 minutos, el presidente Gabriel Boric habló al país por primera vez, reconociendo que la situación debió estar regularizada mucho más temprano. Lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas. Es deber del Estado de Chile hacer valer esas responsabilidades. Comienzan a encenderse lo que son las palmeras. Está llegando la luz ya. Estaría regresando la energía acá a la Gran Concepción. Y ahí tenemos esta imagen que viene esperanzadora, ¿no? Esta imagen donde se empieza a ver la recuperación muy parcial todavía. Resuelto el problema, comienza la búsqueda de responsabilidades. Es inaceptable que dependamos de un solo interruptor. Tenemos que analizar por qué las planificaciones se demoran tanto. La evidencia de un modelo fracasado. Nadie se restó, todos tienen una opinión. Desde sancionar a las empresas y promover la estatización del servicio hasta promover la inversión y reducir la burocracia. Y esas líneas de transmisión que se necesitan con urgencia están bloqueadas por todos los funcionarios que ha nombrado este presidente de la República, por un tema de una permisología asfixiante y también ecologismo radical y malentendido. Lo que nos parece que no corresponde es utilizar el sufrimiento de las personas para tener réditos electorales. Realmente esperamos que los sesgos ideológicos de la candidata Matei no le impidan ver que aquí hay que hacer lo que corresponde, investigar y hacer valer la responsabilidad de las empresas. Un apagón que dejó en evidencia la fragilidad del sistema de transmisión, con lecciones amargas y un gobierno en la mira, con la urgencia de buscar responsabilidades y prevenir otro colapso en el futuro. La luz volvió de madrugada, pero las cuentas pendientes apenas comienzan. Bueno, que fueron más de 19 millones de personas las que quedaron sin energía durante este día martes. Usted, lo más probable es que haya sido uno de ellos y quizás no tenía un kit de emergencia en su casa. Es primordial tenerlo en Chile para enfrentar esta y otras características de emergencia que normalmente nos afectan. Así que preste mucha atención porque aquí le vamos a enseñar cómo y con qué elementos armar su kit de emergencia. Buscando un kit de emergencia nos pusimos a escudriñar al interior de alguna de esas tantas y largas torres que pueblan Santiago. Estamos en el piso 5. Nos ayudamos de algunas luces para avanzar hasta el piso 14. Allí un vecino viene casi jadeando. ¿Tú en qué piso vives? El último. ¿El último? El último. ¿Tiene 27 pisos total? Sí. Y en el piso 14 lo dejamos para conocer la realidad de una familia enfrentada al corte. Salgo a comprar, tengo que ir con el burro porque me fallan las piernas y tengo debilidad en las piernas. No podemos bajar. Y subir es peor todavía.
Nos sorprende la hija llegando a casa después de subir esos 15 pisos. Agotadísimo. Sí, pero lo ahorré el gimnasio. Pueden sobrevivir, nos dicen. Aquí están todos los congelados. ¿Cuánto aguanta esto sin electricidad? 2 días. Si no se abre. Ya, pero claro, si no se abre, perdón. Pero con un kit de emergencia propiamente tal no cuentan. El día siguiente fue pródigo en la aparición de artículos muy útiles en las redes sociales. Mi padre compró 5 después del terremoto y lejos es el mejor regalo que nos hizo. Se cargan y tienen hasta radio. Pero en general nadie está muy preparado. ¿Tenías kit de emergencia para una situación así en tu casa? No. ¿No tenías linterna, cosas así? No. El kit debe contar con todos estos elementos básicos. Dice un video del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, el Senapred, que en su página web explica cómo armar un kit de emergencia hogareño con un listado de artículos como estos. Tenemos que tener un bolso en donde nos podamos tener todo lo necesario. La linterna, idealmente una linterna de carga solar o a pila, e idealmente las pilas nuevas. La linterna es lo que usualmente tenemos. ¿Linterna en la casa? Linterna sí. ¿Linterna tenías? Sí. Pero falta el resto. ¿Estabas preparada con un kit de emergencia en tu casa? No. Nada. Bueno, el alcohol gel, botellitas con agua, dinero en efectivo. Ayer no teníamos ninguna posibilidad de ocupar cajero ni tarjetas para poder comprar nada. También una manta para cubrir niños, personas mayores, radio a pila, para poder mantenernos conectados y tener información sobre lo que está sucediendo. Elementos esenciales no solo ante apagones, sino las otras emergencias que suelen sorprender a nuestro país. Un kit de emergencia con todo lo mínimo y necesario para poder sobrevivir unas 24 48 horas aproximadamente. También tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos, no sofisticados, los medicamentos de uso habitual de esa familia. También elementos de limpieza, como la bolsa de basura, papel higiénico, toalla nova, toallitas húmedas. Esta familia de Peñalolén estuvo bien. Don Luis dice que no. ¿Ustedes tienen un kit de emergencia para estas situaciones? No. Pero lo cierto, corrige su esposa, es que sí existe ese kit en casa. Mochila, linterna, encendedor, ropa, alimentos. Hay que aprender de ese ejemplo. Cuando hay terremotos y esas cosas que uno necesita más elementos, ¿no tienes armado un bolsito? No. ¿Por qué no lo has hecho? De flojo. Y ahí está lo primero que se requiere, vencer la flojera, antes de que un apagón o desastres naturales nos obliguen a necesitarlo. Continuamos el mismo tema, estamos junto a Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, para analizar la cronología, entender qué fue lo que sucedió con este corte de luz, pero también para comprender por qué fue tan difícil retornar la conexión eléctrica nacional. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido. Hola, muy buenas noches. A 24 Horas Central. A ver, lo primero, y pasemos a revisar gráficas que hemos preparado para entender qué fue lo que sucedió. A ver, entendamos que la cuenta de la luz, cuando nos cobran la luz, hay un ítem de generación, de transmisión y de distribución, que fue lo que pasó en agosto. Esto es el eje central, que es la transmisión. Cuéntanos un poco y qué fue lo que sucedió. A ver, como ustedes pueden ver, acá tenemos ejemplificado el país y podemos ver el sistema interconectado nacional hoy día. Ustedes recordarán que hasta el año 2017 teníamos 2 sistemas interconectados, el del norte y el del centro-sur. Ahora todo junto hoy hasta día los es lados. todo un sistema que llega hasta la isla grande de Chiloé, como ustedes pueden ver. Y el resto del país, Magallanes y Aysén, son 2 sistemas más pequeños y que no están interconectados. Como ustedes pueden ver, dada la geografía de Chile, tenemos una columna vertebral del sistema que lleva la energía de norte a sur. Lo que ocurrió en el día de ayer es que en una de las líneas más grandes del sistema, una línea de 500 millones de voltios, que es además un doble circuito, son 2 líneas de 500 kilovolts que están una al lado de la otra en la zona ahí de Copiapó. Lo que ocurrió es que hubo, voy a intentar decirlo en castellano, hubo una falla, un error informático, por lo que hemos podido entender de parte de la empresa propietaria de la línea, que le dio un mensaje erróneo a la línea diciéndole: usted, por protección, las protecciones, esto es como el automático de la casa, como si hubiera habido un cortocircuito en la casa que hace saltar los tapones sin que haya existido realmente un cortocircuito. ¿Cómo funciona esto? Muy, muy brevemente. Esto no es obviamente como el automático de la casa, que simplemente funciona a nivel físico, sino que hay sensores que están midiendo cómo se comporta la línea. Hay una cosa que se llaman relés y después hay unos
Interruptores. Sí, Rodrigo, vamos a la siguiente estación Vamos. porque esta, claro, cae la primera, pero después esto se produce con una suerte de efecto dominó. Así es. ¿Por qué sucede eso? Lo primero es que cae uno de los circuitos. ¿Ya? Debería haber habido protecciones para que no se contaminara el segundo circuito y no sabemos por qué fallaron las protecciones y se contamina el segundo circuito. Eso se investiga ahora. Se está investigando, lo que hace, como vemos en la imagen, lo que hace que la falta de una línea tan grande, por lo tanto la caída abrupta de la oferta y la demanda de energía, los sistemas eléctricos, lo vamos a ver justo a continuación, tienen que funcionar equilibrados, Exacto. la oferta y la demanda de energía, porque si no se produce una inestabilidad que puede generar un blackout. Cae la línea, cae la segunda línea y eso hace que caiga una línea aún más grande, que es la línea de Polpaico, y por lo tanto hace que caiga todo el sistema interconectado. Sí, Rodrigo, en la falla original, que corresponde obviamente a una línea de la empresa ISA Interchile, una empresa colombiana, ellos dicen a los 44 minutos nosotros teníamos todo listo. Esto estaba de regreso. Pero Eso la es lo luz o la electricidad demoró varias horas más. 6 horas más. Así es. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay un desfase tan grande? A ver, primero, como hemos dicho, el primer problema es la falla. Y ya hemos dicho que si bien no sabemos por qué ocurrió, sabemos qué ocurrió. Luego está la extensión de la falla, que nuevamente sabemos por qué ocurrió, pero no sabemos la causa remota final. Y finalmente tenemos la demora en la recuperación. La recuperación de fallas de este tipo es difícil. No hay que en ese sentido pensar que es una labor fácil. Sin embargo, hay protocolos de recuperación que establecen cómo recuperar el servicio. Lo que se hace es aislar distintas islas eléctricas del país para ir entrando por zonas. En cada una de esas zonas hay algunas máquinas de generación que tienen la capacidad de entrar en negro, es decir, entrar sin que haya más energía, porque hay otras generadoras que requieren que haya energía en el sistema para poder partir. Típicamente, ¿cuáles son las máquinas que tienen esta capacidad? Las hidroeléctricas de embalse, las grandes hidroeléctricas y algunas centrales a gas, además de las centrales de respaldo a diésel. El problema se produjo porque, por una parte, algunas de estas máquinas, por algún motivo que también está en investigación, no pudieron partir rápido. Y por el otro lado, para que partan rápido, existen telecomandos. Se les da una orden automática y remota. Fallaron. Y también, por lo que se ha declarado, fallaron los telecomandos. Por lo tanto, se produjo una especie de tormenta perfecta en que fallaron muchas cosas en cadena para llegar a una situación que nunca debió haber ocurrido. Y se está investigando. Y vamos con la gráfica que viene. Tú hablabas un poco del tema de la balanza. Aquí tiene que haber una oferta equivalente a la demanda. Tal cual. Un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Tal cual. Para que el sistema funcione. Solo un ejemplo, cuando hay mucha demanda del teléfono, como nos ocurrió ayer, que nos quedamos sin teléfono, se satura, pero no se cae. En cambio, los sistemas eléctricos de potencia no colapsa. El sistema eléctrico de potencia colapsa cuando hay un desbalance entre oferta y demanda. Por lo tanto, se debe mantener siempre idéntico. Si disminuye la oferta, hay que disminuir la demanda. Y eso en general se hace en forma automática en milisegundos. Y ese es el motivo por el cual todo esto está informatizado. Y lo que falló fueron los sistemas informáticos. Es importante señalar, cuando se pregunta por la vulnerabilidad del sistema, que no hubo ninguna falla física en el sistema. Nada explotó, no hubo un cortocircuito, nada se quemó. Fueron puros problemas sistémicos. Vamos con la última gráfica que hemos preparado justamente para intentar entender lo que está sucediendo. Esto es el problema es la reconexión, lo que yo te decía, claro. La empresa colombiana dice a los 44 minutos nosotros estamos de vuelta. Pero se demora 6 horas prácticamente en volver y más en otros sectores. Explícanos un poco lo que hay acá. A ver, tenemos las máquinas generadoras, lo que estaba explicando. Ciertos tipos de máquinas de generación tienen la capacidad de partir en negro, es decir, partir dentro de un blackout sin energía, especialmente las hidráulicas y algunas unidades a gas. Luego, lo que ocurre es que la generación requiere, para partir rápido, que haya un mensaje remoto, que le manden una señal. Hoy día se intentó 3 veces ayer. Eso dijo el ministro y el coordinador, que lo intentaron, creo que 4, de hecho fue lo que yo escuché. ¿Se tuvo que hacer manual finalmente? En algunos casos, en algunas máquinas se tuvo que hacer manual, al punto que, por lo que me comentaban autoridades hoy día, en algunos casos se tuvo que mandar gente por tierra por varias horas para recuperar el servicio manualmente ante la falla justamente de estos sistemas de partida remota. Por último, Rodrigo, esto es un tema de falta de inversión. Se ha hablado de permisología, que aquí incluso se han frenado inversiones. A ver, ¿Es solamente un tema de inversión? Yo distinguiría las cosas. ¿En Chile faltan inversiones en transmisión? Sí. Hay
¿Hay un problema de permisología? Sí. ¿Hay una relación directa entre aquello y lo que pasó ayer? Yo te diría que muy remota, y yo quisiera ser justo en ese sentido para no estar mezclando cosas, porque cuando hacemos un mal diagnóstico tenemos malas soluciones. Lo que tenemos que establecer ahora es exactamente qué pasó, por qué pasó y establecer las responsabilidades que correspondan para que no vuelva a ocurrir. Rodrigo Castillo, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Buenas noches. Iván, continuamos contigo. Bueno, luego de 12 días de búsqueda, la niñita de 13 años que había desaparecido en Estación Central fue encontrada en Renca mientras Carabineros estaba custodiando un velorio de alto riesgo. En esta investigación, que es reservada, hay 2 sujetos de interés ya identificados con nombre, apellido, edades y sus respectivas nacionalidades. Es el momento del encuentro, el fin de una extensa búsqueda. A la 1:30 de la madrugada de este miércoles se concretó el hallazgo de la niña de 13 años. Quien efectivamente en la comuna de Renca se acerca a personal policial que estaba desplegado producto de una contingencia, quien le señala que era la menor que andaban buscando los distintos carabineros y policías a nivel nacional. Luego de este triple homicidio con casi 70 disparos se realizó el funeral de las víctimas catalogado de alto riesgo. Carabineros custodiaba el entorno con un fuerte contingente policial, pero además el departamento SEB ya manejaba esa zona como punto de interés. Ella ya está con su familia, con su madre, que es lo más importante en este punto. No podemos olvidar que acá la niña tiene 13 años. Ella es una víctima de todos estos hechos. Hay muchas hipótesis, hay muchos antecedentes que se han reunido durante la investigación sigue vigente. Este hombre se llama Isaac Osorio, de 29 años, de nacionalidad peruana. Habría estado con la niña desde el domingo 16 de febrero hasta el jueves 20 en un cité. Luego de esa fecha, según la indagatoria, la llevó a Renca. El segundo sujeto de interés es él, Luis Ríos, ciudadano colombiano de 26 años. Aparece en el parque acuático de Peñaflor y luego en la estación Calicanto. Hay 2 personas que son sujetos de interés que habrían tenido algún grado de interacción con esta menor. Pero en cuanto si tienen algún grado de responsabilidad o tienen algún grado de participación en algún delito más gravoso o dentro de un proceso investigativo importante, son materias que hoy, a contar de este momento, también lo estamos desarrollando. Y no descartamos bajo ningún aspecto en este momento puedan ser procesados o formalizados por algún delito. La niña fue encontrada con una vestimenta diferente a la del día que fue vista por última vez. Se encuentra bien y recibirá apoyo psicológico al igual que su familia. El temor de que no sé qué estarán haciendo con ella, si la están entregando de persona a persona, si la están moviendo del lugar, entonces están haciendo algo malo con ella. Algo turbio debe haber ahí. Desde el día 1, la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía ha estado en contacto con la madre y ahora que la menor fue encontrada también va a ser este acompañamiento, se va a extender a ella. Lo más importante se logró, rescatar a la niña en buenas condiciones. La investigación, declarada secreta, está orientada hacia los sujetos de interés, aunque hasta el momento no hay órdenes de detención. Bueno, vamos a otra información. Esto para muchas personas ha sido bastante confuso y difícil de seguir. Estuvo apenas 8 días con arresto domiciliario. Estamos hablando, por supuesto, de Katy Barriga, que por tercera vez volvió a prisión preventiva cautelar, que hoy está, por supuesto, en tela de juicio, porque según expertos, este tipo de medidas se estaría utilizando de manera excesiva. ¿Por qué Katy Barriga volvió a la cárcel? Presta atención. No es una imagen de archivo. Katy alcanzó a estar apenas 8 días en su casa. Permiso, sabes que tengo mucha pena, mucho dolor. Entiendo su trabajo, pero de verdad es mucho. Permiso. Por tercera vez, Katy Barriga cruzó ese portón verde mientras los ojos estaban puestos en el masivo corte de luz. La exalcaldesa volvía a la cárcel. Otra vez se decretó prisión preventiva. Joaquín Lavín León la acompañó y abandonó rápidamente el lugar. Para su defensa, esto se ha transformado, dicen, en una condena previa más que en un proceso de investigación abierto. Hace 3 años se inició esta investigación y en esos 3 años la exalcaldesa Barriga ya lleva alrededor de 1 año, 2 meses privada o restringida de libertad. O sea, esto prácticamente se está usando como una pena previa, lo cual naturalmente atenta contra principios fundamentales. El fallo fue unánime y no solo eso, porque además se cuestionó la resolución de la jueza. La Corte asegura que la defensa de Barriga no presentó antecedentes nuevos que justificaran revocar el pasado 17 de febrero la prisión preventiva.
La magistrada al menos en 2 oportunidades reconoció la inexistencia de nuevos antecedentes y sin embargo modificó la medida cautelar por la de arresto domiciliario total con infracción y total desapego a la norma. Argumento que a juicio de los abogados de Barriga es preocupante e insólito. Es la parte acusadora, es en este caso los querellantes, la municipalidad y el Ministerio Público, los que tienen que acreditar que siguen subsistiendo las razones para que en este caso la exalcaldesa Barriga esté en prisión preventiva. No somos nosotros los que estamos obligados a demostrar que ella ha dejado de ser un peligro para la sociedad. Y eso es lo que se deduce del fallo de la Corte. Lo cierto es que muchos ya hablan de una especie de puerta giratoria que abre el debate en torno a la correcta aplicación de esta medida cautelar excepcional. Para los expertos, el decreto excesivo de prisión preventiva se arrastra desde hace al menos 10 años y es un derivado de las constantes reformas a la ley. Poco a poco ha venido aumentando su uso y si tú vas hoy día a una cárcel en Chile, tenemos aproximadamente el 37% de las personas que están en la cárcel en prisión preventiva. Entonces, hoy día tenemos un sistema muy tensionado en este tipo de casos. Es decir, más de 21.000 personas del total de la población penal. Prácticamente más de 9 de cada 10 casos en que se pide una prisión preventiva en Chile se otorga. Y por tanto, esta es más o menos la regla general de comportamiento del sistema. Estos casos más públicos nos están permitiendo visualizar esta dinámica. Ha empezado a ocupar la prisión preventiva aun cuando no existan riesgos. Es justamente ese último punto al que apela la familia Lavín. Dicen ya estar desconcertados con las decisiones del Ministerio Público. Creo que es un ensañamiento. Para mi nieto, con la condición que tiene, es un acto de crueldad. De repente la mamá se va, pasa 1 mes y medio presa, la mamá vuelve, pasan 8 días, la mamá se va. La verdad es que es un niño que necesita a la mamá. Por ahora la investigación continúa y no solo eso, porque la situación podría ponerse aún más compleja. Ahora Barriga deberá enfrentar nuevos cargos por malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Uno de esos antecedentes estaría relacionado con la contratación de una niñera presuntamente con recursos municipales. Estamos primero evaluando todos los antecedentes, por de pronto los antecedentes de la nueva carpeta que abrió el Ministerio Público para una reformalización que se realizará en el mes de abril. ¿Será necesario realizar una nueva reforma a las reglas de prisión preventiva? ¿Volverá a salir de la cárcel? Todas preguntas abiertas, y es que ciertamente la revisión de medidas cautelares puede ser una opción para su defensa si así lo quisieran, dando pie, quién sabe, a quizás un nuevo capítulo en las idas y vueltas de Katy Barriga. Ahora. El estado de salud de Miguel Piñera es crítico, de acuerdo a lo que ha expresado su propia familia. Las próximas horas serán decisivas en cuanto a su evolución. Se ha señalado, el cantante, como usted ya sabe, está internado en la UCI de la Clínica Alemana de Temuco. Queremos conocer más detalles, actualización de su estado de salud. Por supuesto, Fernando Reyes, te vemos en pantalla, te saludamos. Buenas noches. Sí, claro, Iván, muy buenas noches, en vivo y en directo en la cámara de Carlos Aldías, donde se cumplen ya 52 horas desde que se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Alemana de Temuco, José Miguel Piñera Echenique, popularmente conocido como el Negro Piñera, quien se debate entre la vida y la muerte en una condición crítica, pero estable, según fue precisado. Durante esta jornada, tal como se comienza a ver en la imagen en vivo, se ha convocado por redes sociales a esta velatón que busca precisamente solidarizar con la familia Piñera, pero también pedir por la recuperación de el Negro Piñera, que continúa, como decimos, ya por 52 horas internado en una condición crítica, con un shock séptico, conectado a ventilación mecánica, en un coma inducido. Está sedado y haciéndole frente a esta leucemia aguda luego de 2 infartos que sufrió, luego de que se desarrollara lo que para algunos se transformó en la última presentación artística que protagonizó el Negro Piñera, precisamente en la zona lacustre de la Araucanía, específicamente en la localidad de Licanray, donde tocó los últimos acordes en el Resto Bar Turista este fin de semana. Ya el lunes comenzó a sentirse mal y es trasladado de urgencia inicialmente a Villarrica y posteriormente a la Clínica Alemana de Temuco, donde ha sido acompañado por su familia, que este mediodía entregó algunas declaraciones que permiten visualizar cuál es la condición de salud, cuáles son las expectativas. Vamos a escuchar lo que dijo Magdalena Piñera y también Cecilia Piñera Morel.
Nosotros estamos esperando que sea lo que Dios quiera, tenemos fe en Dios y ojalá haya negro para mucho rato más. Continúa en estado crítico la unidad de cuidado intensivo, pero al menos las últimas horas ha estado estable y no ha habido más deterioro, que fue lo que ocurrió en las primeras horas. Y también quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que han venido a donar sangre, que han sido muchas, que estamos muy agradecidos del cariño recibido a lo largo del país. ¿Sigue conectado a ventilación? Continúa conectado a ventilación mecánica. ¿Usted ha dicho que son horas decisivas? Todavía no, porque el paciente está muy crítico aún, no está en condiciones de traslado, al menos por hoy. Bueno, es parte de la información que la propia familia ha ido entregando a propósito del estado de salud de Miguel Piñera, de lo cual vamos a quedar atentos. Fernando, te damos las gracias y por supuesto nos conectamos en cualquier instante. Si hay un nuevo parte médico, la evolución esperamos favorable, por supuesto, de Miguel Piñera. Buenas noches, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato. Tenemos todavía muchas más noticias aquí en 24 Horas Central. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Bien, ya estamos de regreso en las noticias con esto que es uno de los temas de preocupación durante la jornada de ayer, esta crisis energética. Los pacientes electrodependientes, que una vez más enfrentaron momentos de estrés y angustia, denuncian que intentaron comunicarse con las empresas distribuidoras que deben asegurar su suministro, pero los atendían sistemas automatizados y la solución nunca llegó. El Ministerio de Salud descartó la relación de muertes vinculadas al apagón. Nuevamente, no están siendo efectivos, están llegando tarde y el llegar tarde significa muerte para los pacientes electrodependientes. En el caso, pudo haber fallecido también mi hijo. Alonso, de 14 años, tiene la enfermedad de Menke, trastorno que afecta el metabolismo del cobre en el cuerpo. Es electrodependiente, debe estar conectado a un monitor, un ventilador mecánico y una bomba de aspiración. Por eso, pasadas las 3 de la tarde de este martes, cada minuto fue crítico para esta familia. A las 3:30 justamente se hizo el requerimiento. Yo ya desesperado le paren con las preguntas y asistan en el domicilio porque ya estaba nervioso. Recién a las 4:17 ellos me entregan un reporte que indican que tomaron el llamado. Pero no recibió una respuesta hasta pasada la medianoche. Fueron horas de estrés. Gracias a Dios, junto a vecinos de donde vivo yo, tenían ya funcionando un generador, ellos lo apagaron y me lo llevaron a mi domicilio para poder darle soporte vital, ¿cierto?, a mi hijo. En un evento como el ocurrido este martes, los pacientes electrodependientes corren riesgo de vida. La mañana de este miércoles se informó la investigación de 3 casos de fallecimientos que podrían estar relacionados con el blackout. Nosotros hemos recibido algunos antecedentes respecto a personas que fallecieron durante el corte. Esto puede ocurrir, distintos que sea consecuencia del corte y ciertamente estamos levantando todos esos antecedentes, es decir, que en cada uno de esos casos se va a hacer una auditoría clínica. Sin embargo, el Ministerio de Salud descartó una relación causal entre los decesos y el corte. 2 de los fallecidos no eran electrodependientes y sus decesos están asociados a patologías de base. La tercera persona residente de Iquique, según lo reportado por el Servicio de Salud, mantuvo la autonomía del soporte eléctrico de manera permanente hasta su fallecimiento. Pese a este alivio, los pacientes electrodependientes denuncian que, una vez más, el sistema falló. Ningún electrodependiente de los que nosotros conozcamos se pudo contactar con Enel, porque el mismo sistema de asistente virtual que tiene Enel es poco amigable, es poco empático. No hay inclusión, no hay integración, no sirve. Algunas familias llamaron hasta 30 veces al número que se supone que es prioritario para pacientes electrodependientes y no funcionó. No funcionó. Se estima que en Chile existen cerca de 22.000 personas electrodependientes. Hay 12.000 pacientes electrodependientes actualmente inscritos a lo largo de Chile, de los cuales tiene registro de la SEC, y ellos deben estar cubiertos con su equipo electrógeno. Y ahí evitamos muchos problemas. El 13 de febrero, Enel y la agrupación Luz para Ellos firmaron un acuerdo en que la empresa se comprometió a proporcionar en comodato un equipo permanente a los clientes inscritos en su registro de electrodependientes ante eventuales interrupciones de suministro eléctrico. Hoy tenemos 2.602 clientes, de los cuales ya 148 cuentan con equipos de respaldo en su domicilio. Hoy hemos recibido 500 equipos adicionales que iremos entregando progresivamente a medida que vamos capacitando a los clientes en su uso.
El saldo se irá entregando en lo sucesivo a medida que vayamos recibiendo los equipos de nuestros proveedores. Para las organizaciones, la respuesta no fue la adecuada y exigen mejorar el sistema de emergencia. Pero es Enel la empresa encargada de desplegar a su equipo a terreno con la información que ellos deben manejar para poder entregar estos generadores o entregar la ayuda más próxima, para que los decesos, en el peor de los casos, no ocurran. Enel u otra empresa distribuidora debe atender los llamados de padres como Víctor con la mayor celeridad posible, y eso no ocurrió. Para muchos, una batalla que no termina hasta que el paciente electrodependiente pueda vivir sin la angustia de que un evento como este pueda poner en riesgo su vida. 24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque en esta, que es la última semana de febrero, todavía puedes consultar qué bonos quedan pendientes por pagar. Se trata de 6 beneficios a los que podrías acceder si cumples con los requisitos. ¿Cuáles son? Fácil, ingresa a nuestro portal 24horas.cl o escaneando el QR que está en pantalla puedes enterarte de estos pagos. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Siga nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Mi Nombre Es. Que lo disfrute. Buenas noches. The rhythm of the night. This is the rhythm.